Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Tacones Fuera. Hoy analizaremos el encuentro en el Madrigal, de donde nos vinimos de vacío sin puntuar tras esa inmerecida derrota. También veremos los refuerzos que han venido al Granada y muchas más cosas. Vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Tenemos a nuestra gran aficionada, Isca, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. ¿Nerviosa no, verdad? No, en absoluto. Un placer estar con vosotras. Igualmente, el placer es nuestro. MJ, buenas noches. Muy buenas noches. Y saludamos también a nuestra jugadora, ella es defensa central del femenino. ¿Cómo estás, Vanessa Martín? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí. Bueno, habéis obtenido una nueva victoria este fin de semana, ¿no? 4-0. Sí, y la verdad es que bastante importante, además para coger más fuerza y seguir hacia adelante, como es lo que pretendemos, para mejorar también. Era un equipo al que le teníamos un poquito de ganas, porque el año pasado fue el único equipo con el que perdimos los 6 puntos y eso nos alejó mucho de nuestro objetivo. Por eso te digo. En el programa ahí anterior. está, entonces fue importante. Fue muy importante. Jugaste tú, ¿no? Yo este partido no, pero bueno, desde fuera, pues desde el banquillo estuve animando a las compañeras y la verdad es que también es importante. Que esa es una labor bastante importante porque cuando estás dentro te gusta que tus compañeras que están ahí fuera esperando ese cambio pues te animen con bastante... Sí. Así además es una defensa central contundente, tiene un gran golpeo tiene muy buen golpeo de balón. Lo que pasa es que la hemos estado cuidando un poquito porque tuvo sobrecarga, jugó incluso en el partido, como digo yo, en el partido del Barro, en el partido de Plasencia jugó estando bastante tocada y entonces, bueno, queríamos... Hay que cuidarla. Hay que cuidar, sí. No tenemos una plantilla muy larga, así que es importante cuidarla. Y este fin de semana es una jornada también complicada y necesitábamos que estuviera en plenitud de facultades. Este fin de semana vamos a Cáceres y Cáceres es un equipo complicado y un campo muy difícil, ¿verdad? Además es un partido fuera, los partidos fuera pues son más difíciles, ya que no estamos en casa, no tenemos nuestra gente. Claro. Y hay que darlo todo ahí porque, como dice nuestro entrenador, es una de las finales que tenemos que ganar, ¿no? Sí o sí. O sea, tenéis que venir con los 3 puntos. Sí. Además vamos a tener un refuerzo positivo antes porque este fin de semana en Sevilla, en el Estadio La Cartuja, va a haber un partido exhibición, un partido amistoso entre el Arsenal Lady y el Bayern Múnich femenino, que son 2 de los equipos femeninos más importantes del mundo. Entonces vamos a ir al partido. Vamos a aprovechar que vamos para Cáceres y vamos a parar en Sevilla. Tenéis una paradita en Sevilla. Vamos a ir como equipo a ver si aprendemos algo, ¿no, Vanessa? Hombre, por supuesto, de las mejores siempre se aprende algo. Bueno, pues nada, os deseamos muchísima suerte para este próximo partido y esperamos que obtengáis la victoria. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis del partido en el Madrigal, donde el Granada, como he dicho anteriormente, no pudo puntuar. Fue un partido en el que totalmente inmerecido para el Granada porque mínimo yo creo que teníamos que haber conseguido el empate. Vamos a analizarlo. ¿Cómo lo viviste, Iván? Vamos a empezar por ti porque si no MJ no te va a dejar hablar. Bueno, pues Granada, como siempre, disfrutamos muchísimo de su juego porque a mí me encanta Granada este año. Yo creo que Granada está jugando este año como nunca. Pero estamos teniendo muchísima mala suerte, es decir, cuando no son errores individuales, son errores arbitrales, que tampoco podemos decir... Que nunca nos ayudan, ¿verdad? Nunca nos ayudan, ni vamos a esperar que nos ayuden, es decir, yo creo que... Yo no pido que nos quiten, pero que no nos ayuden, que nos den, pero que no nos quiten. Pero una cosa que ya sabemos, por lo tanto, la única solución que yo había hecho es, si ellos nos meten un penalti, nosotros tenemos que meter 2 goles, e intentar siempre ir un poquito adelantado a lo que nos pueda pasar, porque como bien dicen, no nos van a ayudar, no tenemos suerte, entonces hemos tenido muy mala suerte con la oportunidad de deshacer, que pudo haber sentenciado el partido pues muchísimo antes del penalti, pero bueno, el penalti para mí no fue penalti, es decir, yo que lo vi en la tele, no lo vi para nada, diciendo que Babín si Babín le llega a dar, en vez de jugador en la portería, que Babín es un jugador fuerte, Babín va corriendo. Estamos viendo imágenes de este encuentro que yo creo que sobre todo la primera parte estuvo dominada totalmente por el Granada, ¿no? Fue un partido de vértigo, yo creo que hubo constantes ocasiones de gol, sobre todo, insisto, en la primera parte. Fue un partido en el que a priori el Granada iba a casa del cuarto clasificado y esperábamos, no sé, ¿no?,
Cualquiera hubiera podido pensar que quien iba a dominar o quien iba a llevar la voz cantante iba a ser el Villarreal, pero no, nos encontramos con un Granada que presionó con las líneas muy arriba, que estuvo, sí. Además estuvieron todos muy... Qué pena, ¿eh? No, es que fue, vamos, hubo 2 o 3 que es que era casi más difícil que no entraran que entraran. Esa es un poco la mala suerte que decía Cisca antes, ¿no? Pero de todas formas yo creo que la derrota es de todas injusta. Yo creo que como mucho, o sea, como poco, un empate hubiera sido un resultado mínimamente justo, ¿no? Para los intereses del Granada Club de Fútbol. Pero creo que pese a todo, aunque yo ya sé que a estas alturas de temporada no podemos hablar de sensaciones, no podemos hablar, pero yo creo que el Granada hizo un partido muy serio, hizo un partido en el que tuvo más ocasiones que el rival, pese a que la diferencia en la tabla y en puntos es abismal. Por eso, y en presupuesto, por supuesto, y yo estoy muy esperanzada, porque después hablaremos de las nuevas incorporaciones. Entre las nuevas incorporaciones y ese juego que acabamos de ver ahora, justo que estaba diciendo Cisca, que para ella no fue penalti, y de hecho acabamos de ver la imagen en la que Babín agarra un poco a Soldado y él se lanza, se tira a la piscina, al barro, y el árbitro pues considera que es penalti, pero yo creo que ese tipo de agarrones se hacen en todos los partidos 500, ¿no? Si se pitaran todos, en todos los partidos habría muchos penaltis. Tú que eres defensa central precisamente y que briegas mucho en ese tipo de jugadas, puedes quizás darnos un poquito también tu punto de vista, ¿no? Sí, bueno, esos penaltis, la verdad es que esos hechos fortuitos ahí en el aire que parecen, la verdad es que no son, claro, siempre a la defensa, por ser defensa y estar defendiendo a la portería, parece que cualquier contacto ya es... Se sentencia. Sí, pero realmente... Sobre todo si eres del Granada. También. Perdona que te corte. No, y hay que darte toda la razón, porque además pasa en todas las categorías del Granada. Eso te iba a decir, pasa en todas. Ahí lo estamos viendo. Que se para y echa los brazos atrás. Se deja caer. Sobre todo desde aquí, desde esta perspectiva, se ve que no, yo creo, vamos, que no es... De hecho, Babín lo que hace, si os dais cuenta, es echar los brazos para atrás pensando en que, claro, porque él va en carrera. No lo quiero tocar, pero él va en carrera. Él nota contacto, se tira y además se tira mal, porque se tira para atrás. Si lo hubiera impulsado, que va para adelante. Va hacia adelante. Soldado, que es un jugador muy veterano, muy listo, y se la supo sabe muy toda. bien cómo hacerlo para además hay muchos más ese penalti. Sí, hay muchos más penaltis que no se han pitado a lo largo de la historia del fútbol y han sido clarísimos, y esto es que no se puede pitar. Es muy riguroso. Además es de ese tipo de cosas que al final te enfadas porque dices, si se hubiese producido en el otro área, ¿se habría pitado? Que no. O sea, yo ya no digo si eso no es, pero en el otro área se hubiera pitado, y eso es lo que molesta, ¿no? Que tú sabes que al final, a mí lo que me cabrea muchísimo en los partidos, tanto si se va ganando mucho como si se va perdiendo, es que no se mira con el mismo rasero. Eso es una cosa que creo que al final lo único que hace es molestar a todo el mundo, o sea, si y burlarse del fútbol. Los pequeños son pequeños, y eso lo vamos a cambiar. Entonces, por eso digo que siempre tenemos que intentar ir un poco por delante del árbitro, porque a veces nuestros rivales no son los contrarios, son los árbitros. No voluntariamente, es decir, yo no quiero decir tampoco que los árbitros sean los culpables ni que tengamos malos arbitrajes, pero son humanos, se equivocan, vamos a evitar Luego, eso. A los árbitros les pesa mucho, porque por ejemplo, un error como en el Granada, pues a lo mejor se habla 30 segundos de un error con el Granada. Un error con un Madrid, con un Barcelona o con un Villarreal o con un equipo de los de la parte alta de la tabla, pues a lo mejor se está hablando meses de ese error, y luego dicen, claro, si no se hubiese perdido aquel punto por aquel error arbitral. Entonces yo creo, de tal. Exacto, entonces yo creo que eso también a los árbitros los coarta y los cohíbe mucho más a la hora de pitar más o menos alegremente. Ahí tenemos también el ejemplo del partido Real Madrid-Granada. Es que eso fue brutal. Eso fue brutal. Casi como pero para irnos a jugar sí que de guardia. los medios de comunicación se hicieron eco de este partido, y sí que decían que había sido un robo. Incluso la propia afición. Granada, yo estuve en ese partido y nosotros estábamos sentados con mucha gente de Madrid y nos decían, qué pena que habéis merecido ganar. Es decir, este partido era vuestro. Y qué pena, que nos decían los aficionados, es decir, la gente del Bernabéu, que es bastante dura y seria, no es precisamente que no regalan. Entonces, claro, da pena que se pierdan los puntos así. Por árbitros, que yo lo que digo, eso, que insisto, que el arbitraje son personas humanas, pero que por favor que miren, que van 3 o 4, que no va uno solo, que no se lo tomen las decisiones. Sobre todo porque cuando te pones, rápido. Cuando luego llega el final de la campaña, o incluso el momento en el que estamos ahora, y ves los puntos que te faltan, pues por ejemplo, para estar con tranquilidad, como podría ser nuestro caso, y ves estas cositas, pues duelen especialmente.
Sí, porque han hecho mucho daño. Duelen especialmente, ahí está. Bueno, en resumen, este partido yo creo que fue un gran partido por parte del Granada, que no mereció perder, ni muchísimo menos. Sensación, yo creo que dejó una muy buena sensación, pero sí que es cierto que las sensaciones no puntúan y nosotros necesitamos puntuar. Aún así, nos ha demostrado que tenemos un buen equipo y que podemos pelear, vamos a luchar y vamos a conseguir nuestro principal objetivo, que es la permanencia. Tiene que salir, es decir, el trabajo bien hecho al final tiene recompensa y el Granada está jugando bien, muy bien, le está plantando cara a equipos importantes porque al Villarreal lo anuló, Totalmente. al Getafe lo anuló, al Sevilla, perdón, lo anuló, es decir, tenemos potencial, lo que no podemos es estar asustados, tenemos que salir con mucho ánimo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con una cosa, es decir, y en ese sentido creo que la labor que está haciendo el míster es muy positiva, es decir, hay que trabajar, porque lo mismo que ha habido partido en el que la balanza ha sido, como el otro día, un penalti mínimo en contra, yo estoy de acuerdo, es decir, el trabajo bien hecho y pienso que se está trabajando bien, porque ahora mismo tenemos un Granada que juega, cosa que el año pasado, por ejemplo, no vimos, ahora mismo tenemos un Granada que juega y al final yo creo que se tiene que reflejar en resultados y en puntos. Seguro que sí, eso esperamos y eso necesitamos. Vamos a seguir avanzando, pero antes quiero ver ese ranking de este encuentro. Comenzamos por ti, si te parece. Sí. Venga. Pues ¿A quién le das un punto? A Rochina, 2 se lo doy a Andrés Fernández y 3 para Sace. Una Rochina, ¿por qué? ¿Qué te pareció? ¿Qué Bueno, destacas de su juego en este partido? Se lo doy porque al final cayó un poco. Pienso que se vino un poco abajo, pero se lo doy estuvo porque bien en general, ¿no? Andrés, por las palabras que hizo, se lo merece. No le dio el 3 porque Sace hizo una labor bastante importante, aunque no entrase en los goles, pero estuvo también ahí. Luchó y peleó. No dejó de intentarlo, Claro, las cosas exacto. como son. Eso, eso es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora el ranking de MJ. Pues son los mismos, pero en distinto orden. Creo que vamos a tener mucho grado de acuerdo. Bueno, lo primero quiero decir que un punto se le da a Suces, pero creo que hay varios jugadores que podrían tener un punto, porque en general es lo que estábamos diciendo, el equipo fue muy solidario y estuvieron todos a un buen nivel. Un punto a Suces porque no paró de pelear, porque trabajó mucho, desafortunadamente no le salieron las cosas, pero no dejó de pelear durante un momento. Rochina 2 puntos, porque para mí, ya lo decía yo la semana pasada, creo que hoy por hoy Rochina es el alma del equipo, es ese capitán, o sea, cuando digo capitán no tanto porque lleve el brazalete, sino porque dentro del campo es esa persona que piensa, que organiza, que ve muy bien el fútbol y que tiene un golpeo increíble. Y 3 puntos a Andrés, porque en el primer tiempo hizo 3 paradas que son espectaculares y que nos podíamos haber puesto con un 3-0 y sin embargo estuvo ahí manteniendo el tipo, o sea que le ha venido bien, como decías tú antes de que comenzáramos, a Fernando 1 le ha venido que venga de Fernando 2, sí. Bueno, muchas gracias, MJ. Vamos a escuchar ahora el ranking de nuestra invitada, Cisca, adelante. Yo empiezo con un punto a Fourquier, porque me parece que está en una progresión espectacular. Creo que Sandoval está sacando al mejor Fourquier que no conocíamos y cada día se le ve más y más. Y además lo ponga donde lo ponga. Lo ponga donde lo ponga. MJ, no es tu turno, por favor. 2 puntos a Rochina, porque creo que Rochina está organizando el equipo, se está haciendo fuerte, está haciendo una labor de unidad, de coordinación y de organización con el equipo muy importante. Y 3 puntos a Andrés Fernández, porque para mí estuvo espectacular. A mí me recordó al Andrés del Bernabéu, es decir, lo paraba todo. El penalti no pudo pararlo porque los penaltis son difíciles, pero me recordó a ese Andrés, vamos, fantástico. Me da pena no dar más puntos, como dice MJ, porque realmente muchos jugadores merecían, es decir, Robert Ibáñez, Sacés, Babín, de verdad que es que excepcional. Lo que pasa es que hay que dar 3, pero para mí estuvieron muchos puntos. Además, con respecto al penalti, que no lo hemos comentado, y como ya vamos a cambiar el tercio, ese penalti, ahora mismo con el reglamento en la mano, es un penalti lanzado de forma ilegal. Porque con el reglamento en la mano no se puede hacer una paradiña total. Es decir, tú puedes hacer como que paras y disparas, pero en movimiento. No puedes parar y tirar, que es lo que hizo el otro día el jugador del Villarreal. Si lo hubiera tirado con las manos también le vale. Es decir, estamos en su campo y esas cosas. Pero no, lo que pasa que es lo que decíamos antes de los árbitros.
no se atrevió a pedir, a decirle, Bruno, lo a siento, decirlo, pero hay que repetirlo, pero realmente a nosotros sí nos han hecho repetir exacto. con Sí, Sequeira, más de una vez. que yo creo que somos los únicos que con un penalti hemos tirado 3. Sí. Nos hicieron repetir varios, a nosotros sí nos hacen repetir si no Por eso entramos El digo. mejor. penalti de Bruno sí que es cierto que que tenía que haber sido repetido. ahí está. Pero bueno, ¿qué vamos No a hacer? pitado, no pitado, No, que no, se nada. vea. Para empezar, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que habéis coincidido prácticamente las tres, sobre todo Andrés Fernández y Sucés son los más votados. Rochina, perdón, los más votados en el día de hoy. Vamos a continuar y la verdad es que, como estábamos comentando antes de comenzar el programa, decíamos que vaya jornada Horrible tan para nosotros. horrible para el Granada. O sea, no se podía haber dado peor. Y decía, bueno, sí, podía haber perdido el Levante, pero es que de los cuatro partidos que había, se nos dieron mal todos, menos exceptuando el Levante, ¿no? Hay equipos con los que tú cuentas, es decir, yo contaba con el Celta. ¿Y el Valencia? Y contaba con el Valencia. Yo decía, ¿cómo puede ser? Pero les va a pasar a ellos también. Ahí estamos viendo los resultados de esta jornada y, como decía, yo creo que ¿cuál es el partido que más os llamó la atención, que destacáis más? Yo, concretamente, el Valencia. El del Valencia y el del Celta. Y el del Celta, sí. El del Celta. Yo el Celta también me esperaba Porque el Celta es un que equipo, ganara Las Palmas. el Celta es un sinceramente. equipo, es decir, Las Palmas ahora mismo está peleando por el descenso y el Celta está peleando por Europa, quiero Sí, decir, es que es lo que decíamos antes de la diferencia abismal, ¿no?, entre el Villarreal y nosotros. Entonces, además el Celta es uno de los equipos que para mí está haciendo mejor fútbol esta temporada. Entonces, Sí. para mí el que más me decepcionó y el que menos me lo esperaba, porque el Valencia está siendo como el Guadiana, Sí, que aparece y desaparece. Diferencia con nosotros. El Valencia aparece con nosotros y luego, Y luego desaparece con el desaparece. resto, vamos. Y bueno, y luego el Depor Rayo, que estuvo a punto, el Rayo, de también llevarse Sí, el ya. encuentro, porque además se adelantó en el partido y luego empató el Depor y volvió a marcar otra vez el Rayo y era como, ¿qué va a pasar aquí? Un infarto. Si no nos da con nosotros, nos da No da con el resto. Esto es así. Eso es lo Pues malo, sí, cuando tienes que sufriendo estar encima. hasta el final. La clasificación la estamos viendo ahí. Bueno, la parte de arriba tampoco nos interesa demasiado, nos interesa más la parte de abajo. Levante sigue en la última posición con 17 puntos. Le sigue el Granada, porque aquí no está sumado el punto del Rayo que obtuvo ayer. El Rayo se encuentra con 20 puntos en la posición número 18. Sporting, Las Palmas, Español. La verdad es que lo que siempre decimos exacto, cuando vemos la clasificación es que desde el Betis, incluso desde la Real Sociedad hacia abajo, Es que hay 4 puntos hay con muy respecto a pocos nosotros. puntos de diferencia. Es Entonces un puede pasar partido de y un todo, empate, ¿no? claro. Quedan muchos partidos todavía, o sea que... Y son pocos puntos de diferencia, que eso... Hay una cosa muy positiva, exacto, que es lo que estaba diciendo Vanessa. Tenemos prácticamente 7-8 equipos que estamos en un pañuelo de puntos, eso sí es importante, que no sea una no pelea haya entre diferencia. 4, sino que cuantos más haya en la pelea, mejor para que Sí. haya más Lo que posibilidades. pasa es que tenemos que eludir ciertos... El Español está en el puesto número 14 y tiene 22 puntos. Exactamente. O sea que Pero nosotros tenemos 20, tenemos imagínate. problemas Es con que- el gol, verás, con algunos equipos que tenemos Sí, ahí. Entonces con- eso es lo que con tenemos la que- mayoría. Bueno, vamos a poner Las Palmas y vamos a poner al Gijón, que llevamos ahí. Claro. Y el Eibar. Que el Eibar yo pienso que es un equipo que al final se desinfla. ¿Sí? Yo soy de la que piensa que el Eibar al final Este año cae. no lo sé, el año pasado sí que lo Yo pensaba pienso y que al final se desinfla. se El desinfló Valencia no bastante, sabemos pero lo que este va a año pasar. está bastante fuerte, ¿eh? Pero no sé yo tengo apetito y esperanza. Pasa que el Eibar Puede ser. con poco, a no ser que sea el desastre de segunda vuelta que hizo el año pasado, con poco estaría salvado. Pero ya empezó tú mal con el tienes, Málaga. tú tienes ahí un Betis Sí. que con el, o sea, yo creo que nuestra guerra de verdad va a estar con el Sporting, va a estar con el Betis, va a estar con el Rayo, Con Las Palmas. Sporting, Betis, Rayo, Las Palmas Levante. y el Levante. Levante. Bueno, el Levante también ha hecho grandes refuerzos. Hablando de refuerzos, yo creo que aquí en Granada tenemos poco, ¿no?, que quejarnos, porque al final se han conseguido hacer unos grandes refuerzos. Ya sabíamos a Jesús Fernández y Barral desde la semana pasada, y ayer fue todo un día de emoción y de Bueno, prisas. Tenemos a Doucouré, los últimos 30 Ricardo minutos Costa fueron alucinantes. y también a Isaac Cuenca. Yo creo que son 3 grandes fichajes, 3 grandes jugadores que pueden aportar mucho al Granada y que pueden ayudar mucho a conseguir el objetivo. Aquí estamos viendo al primero, es Doucouré, creo que No sé si se lo pronuncia sabemos muy bien todavía, bien hay que así. nos disculpe Doucouré, porque Doucouré todavía no sabemos muy bien cómo es se un pronuncia. gran jugador, yo creo un joven con 23 años,
años. De hecho, hace pocos años el Sevilla estuvo también detrás de él. Es un centrocampista muy defensivo, de mucho recorrido, de mucho trabajo, y yo creo que es un gran jugador. Yo creo que puede ser el jugador estrella del Granada en este tiempo que queda, ¿no? Sí, yo creo que nos va a aportar muchísimo. Puede ser una revolución. Esperemos que sí. Ahora lo tienen que demostrar ellos aquí, pero en teoría Pues debe darnos mucha alegría este jugador. Si me permite, Teresa, hay una cosilla No te permito. que sí me gustaría decir, porque la gente dice, es que al Granada parece que le gusta esperar al último momento. No, se había estado trabajando, no es que se hubiese trabajado. Sí. Lo que pasa que el Granada, para quien se le olvide, tenía un problema, y es que estaba prácticamente en el tope salarial. Entonces necesitaba... Antes de entrar, necesitaba dejar salir para tener ese margen, sobre todo no porque el Granada tenga más o menos ingresos, sino porque existe un porcentaje de los ingresos que se puede aplicar a los salarios, y eso es algo que a la gente muchas veces se le olvida. Hay que explicarle. Claro, hasta que no salieron todos, no pudimos cerrar trabajo. Pero hay una cosa más importante, es que no funciona el FAM mejor que el Madrid. Eso porque Cuenca llegó en un momento... En los últimos minutos. Ahí estábamos viendo... Le hemos ganado al Madrid en algo. Sí, estábamos viendo ahora imágenes de Ricardo Costa, también ese central que ya tiene 34 años, pero es un jugador que puede aportar mucha experiencia. Y el extremo Isaac Cuenca, que lo estamos viendo, que puede funcionar delantero y centro. Un jugador que estuvo, como estamos viendo, en el Barcelona. En el Barcelona fue un gran jugador. Sí, además hizo un temporadón y fue la gran revelación. O sea que yo creo que los tres refuerzos están muy bien, junto con los dos anteriores que ya teníamos, como hemos dicho, David Barral y Jesús Fernández. Y sí, como decía MJ, había gente que pensaba que es que la directiva del Granada pasa del Granada, que no estaban trabajando. Sin embargo, pues sí que han estado trabajando, me consta mucho y muy duro, y no es nada fácil, porque tú puedes estar interesado en un jugador, y había jugadores que era complicado que salieran, dinero, que no pueden salir por circunstancias. Ha habido otros que han preferido no moverse de la ciudad en la que estaban, o sea que es una tarea bastante complicada, pero que hay jugadores que han salido que yo creo que va a ser muy beneficioso para el equipo a nivel humano. Quiero decir, jugadores que pienso que estaban siendo negativos en el vestuario y que estaban siendo tóxicos, y no vamos a decir nombres porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando, y eso es muy positivo. Es decir, un vestuario en el que no haya personas tóxicas, ¿verdad Vanessa? Es muy importante. Ya se notaba, yo creo que ya Sandoval en su día tomó la decisión que tomara, que eso evidentemente yo no la sé, pero ya se notaba que el Granada iba de otra manera. Es decir, le deseamos cuando lo mejor se apartan ¿cómo has dicho tú? ¿El qué? El tóxico. Cuando se aparta lo tóxico, pues todo funciona mejor. Empieza a florecer. Aquí ella como jugadora, que no te dejamos hablar, yo estoy encantada. Es importante, ¿verdad? Cuando alguien contamina, por decir de alguna manera, el ambiente de un vestuario. Sí, la verdad es que el vestuario es lo más importante que complementa ese equipo. No solamente hay que trabajar fuera del campo, dentro del campo, sino también hay que trabajarlo fuera. Y tener gente con la que te apoya, te diviertes, puedes tener cercanía, para mí es lo más importante, si no luego no funcionamos dentro, y eso se nota bastante. Hablando de trabajo, me gustaría decir que no solo trabajan los jugadores, sino también trabaja ese equipo técnico, ese equipo que hay por dentro de ese club, que, bueno, hablando también de los fichajes, si no se hubiese trabajado, no se hubiesen visto estos 3 fichajes o 5 que han venido, ¿sabes? Se han conseguido. Así que... Pues sí. Que un equipo se ve a los jugadores, ¿verdad? Pero detrás de un equipo hay mucha gente y forma parte del equipo, pues el cuerpo técnico, los directivos, es mucho el trabajo que hay, mucho el trabajo. Mucho. Bueno, pues la próxima jornada es una jornada muy dura para el Granada. Nos toca enfrentarnos contra el Real Madrid, que lo recibimos aquí en Los Cármenes. El domingo parece que a está las enchufado. 8:30. Vamos a recibir además a un Madrid que se encuentra ahora en su mejor momento, porque no nos olvidemos de ese resultado que ha obtenido el Real Madrid ante el Español con 6-0. Es que un 6-0, voy a decir una cosa que va a sonar una maldad, pero es que es un resultado de fútbol femenino. Quiero decir, un 6-0... Es que el Madrid sí está bien. Y sobre todo, no solo que viene enchufado no solo que viene enchufado con el 6-0, sino que además viene asustado por el empate a 1 con el Betis, con lo cual
Viene doblemente preparado para hacer daño. Viene motivado, viene motivado. Y hay partidos muy interesantes, como por ejemplo el Rayo Las Palmas. Bueno, yo prefiero no mirar el resto de partidos. Se pueden perder Ya lo los dos. sufriremos luego Se cuando van a perder llegue, los dos, no os preocupéis. llegue el momento. Nos tenemos que despedir, no nos ha dado tiempo a decir. Bueno, pues ya están los jugadores entrenando, preparando ese partido. Esperemos hacerlo lo mejor posible. Seguro que sí. Y seguro que vemos debutar a alguno de estos nuevos jugadores del Granada. Antes de irnos, esa porra, comenzamos contigo, Vanessa. ¿Qué resultado crees que vamos a obtener? Pues bueno, pues yo voy a poner un 2-2. 2-2. Un empate a 2, muy bien, me gusta, venga, MJ. Yo voy a decir un 1-1, que es un resultado también, muy otro bueno. empate a 1. Venga, pues yo también un 2-2. También un Por darle 2-2. vidilla al partido. Para que tenga emoción. Bueno, pues no estaría nada mal si sacamos un punto de este partido. Bueno, pues muchísimas gracias primero a vosotras por estar aquí y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos volvemos a ver aquí la próxima semana en Tacones Fuera.